Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Mi nombre es Chorly Cuadmas Waldan. Hoy tenemos la visita 3 de la clase de Informática 1, segundo parcial. Y de inmediato iniciamos. Bienvenido a la clase de hoy. Nuestro tema es seguridad informática. ¿Cuál es la responsabilidad civil sobre productos defectuados? La responsabilidad civil en la materia informática puede ser contractual o extracontractual. Tenemos en materia contractual el proveedor de equipo o sistema, el elaborador de software de medida o adaptados al cliente. Contraen una obligación de resultado. El factor de atribución será objetivo y se funda a la obligación de seguridad. El fabricante se obliga a entregar un software fiable, documentado, adecuado a la necesidad del cliente, cumplir ciertas pausas mínimas de funcionamiento. La responsabilidad del control informático surge de la ausencia de consejo o por consejo erróneos. Esto debe prevenir al cliente de las consecuencias dañosas que pueden sobrevenir de sus elecciones. La responsabilidad contractual del gestor de una base de datos surge ante toda erróneas, desactualizados o incomplementos que pueden determinar una decisión cerrada. Como dijimos anteriormente, nuestro tema es seguridad informática. Bien, ¿qué es la seguridad informática y cuáles son sus tipos? Brevemente le voy a explicar una explicación corta. Pues la seguridad informática se presenta como mejor aliada de empresas, organizaciones y grupos con presencia para proteger su información y mantener su prestigio e imagen. La seguridad de información, también llamado ciberseguridad, se refiere a la protección de la información, especialmente el procesamiento que se hace de la misma, con el objetivo de evitar la manipulación de datos y procesos por personas no autorizadas. Su principal finalidad es que tanto persona como equipo tecnológicos y datos estén protegidos contra daños y amenazas hechos por terceros. Es por esto que esta disciplina del área de la informática encargada de la protección de la privacidad de datos dentro del sistema informático se ha convertido en una parte indispensable para los negocios y las operaciones de las empresas. Indispensable para negocio y operación de las empresas. Es por esto que la disciplina del área de la información encargada de la protección de la privacidad de datos dentro del sistema informático se ha convertido en una parte indispensable para los negocios y las operaciones de la empresa. Pues está claro que no existe sistemas 100% infalibles, por lo que las organizaciones que se comunican a través del mundo digital deben buscar los mecanismos oportunos para garantizar la seguridad de sus datos a través de algunos de los tipos de seguridad informática que existen y que deberían implementar en sus organismos. Vamos con la siguiente diapositiva, que es usuario. Quizás sea complemento entender que para una computadora un usuario puede no ser un ser humano. En este caso, un programador o otra computadora podría ser considerado usuario. La PC realiza una abstracción a través de la cual brinda recursos de hardware, software mediante permisos de acceso de los mismos. Tenemos la clasificación de los usuarios informáticos. En sentido general, un usuario es el conjunto de privilegios, permisos, recursos o dispositivos, a los cuales el sentido general un usuario es el conjunto de privilegios, permisos, recursos o dispositivos a los cuales se tienen acceso, es decir,
Un usuario puede ser tanto una persona como una máquina, un programador. Tenemos tipos de usuario. El invitado, por ejemplo, es aquel que llega a la página pero no se identifica como usuario registrado, miembro de la comunidad y que solamente puede ver unos contenidos restringidos. Como por ejemplo tenemos los miembros de la comunidad. ¿Qué quiere decir los miembros de la comunidad? Se identifica como tales mediante un nombre, una contraseña en la página de inicio, que puede añadir noticias, nuevos enlaces a páginas, ver y subir fotos, leer los foros, participar en ellos, acceder a documentos almacenados en el portal, etc. Tenemos usuario registrado. Son aquellas personas que han creado usuario en el sitio web y podrá acceder a contenidos especiales. Adicionalmente, tienen la posibilidad de colaborar con nuevos documentos a la biblioteca virtual, como por ejemplo eventos, al calendario de actividades y personas o instituciones al directorio. También tenemos los administradores, que se pueden añadir módulos con nuevas funciones, actualizar el portal, dar de alta y baja al usuario, etc. ¿Qué es un usuario? Brevemente le explico. Usuario se refiere a la persona que utiliza un producto o servicio de forma habitual. La palabra usuario deriva del latín, que se relaciona con el uso de algo. Dependiendo del área que se utiliza en la palabra, podemos diferenciar algunos aspectos de la persona y el producto o servicio. Por ejemplo, un usuario en la salud es aquel que utiliza un servicio médico, y un usuario en informática puede referirse en un perfil de una cuenta en determinada plataforma social y aquel que utiliza la computadora. Podríamos decir algunos sinónimos de la palabra usuario son utilizador, también tenemos el consumidor y por último el cliente. Pues seguimos hablando de usuario en informática. En informática los usuarios son los utilizadores habituales de ciertos programas, aplicaciones y sistemas de un dispositivo, ya sea una computadora o un teléfono inteligente. Los usuarios de Internet pueden crear, acceder cuentas de correo electrónico y plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram, a través de la creación de lo que se denomina una cuenta de usuario. Una vez creada una cuenta, entra en ella con el nombre de usuario y su contraseña. Cada cuenta tiene un perfil de usuario que indicará los privilegios y accesos, políticas de seguridad, restricciones y hábitos de la persona que usa la cuenta. Pues también, por último, están los usuarios, los administradores. La administración de cuentas de usuarios y grupos en una parte esencial de la administración del sistema dentro de una organización. Pero para hacer esto, efectivamente un buen administrador de sistema primero debe entender lo que son las cuentas de usuario y los grupos. Pues con esto termino la última diapositiva de la administración de cuentas de usuario y grupos. Es una parte esencial de la administración de sistema dentro de una organización. Pero para hacer esto efectivamente, un administrador de sistema primero debe entender lo que son las cuentas de usuario y los grupos y cómo funciona. La razón principal para las cuentas de usuario es verificar la identidad de cada individuo utilizando un computador. Una razón secundaria pero aún importante es la de permitir la utilización personalizada de recursos, privilegios y acceso a un individuo. Como se indicó anteriormente, las cuentas de usuarios es la forma a través de la cual se identifica y autentifica un individuo con el sistema. Con esto termino nuestra clase de la visita 3.
Saludos y que estén bien. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.